Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En esta ocasión, una película de cine clásico, de cine de altos quilates, aunque en esta ocasión quizá no estamos hablando de una de las películas más conocidas ni de su reparto, ni de su director, ni de la época en la que fue rodada, que es 1962. Una crítica que nos ha pedido nuestra amiga Elisa, a la que le doy las gracias de corazón por solicitárnosla, y ya sabéis, primero por ser la persona que nos lo ha pedido y además por habérmela encargado a mí, se lo agradezco de corazón, como siempre. Y vamos a pasar a desgranar una película. Estuvo nominada a 5 Oscar, aunque es un poco tramposo lo de los 5 Oscar, porque realmente ninguno fue de gran peso, exceptuando el de Mejor Actriz Secundaria para Faye Bater, pero sobre todo es una película que dividió bastante a la crítica y que a día de hoy todavía la divide, y creo que hay que mirarla por el tema que trata, con los ojos de la distancia, pero dándose cuenta de que el tema que trata está de la más completa y triste actualidad hoy en día. Y lo van a entender en un momento, porque además es que justo este fin de semana ha sucedido algo tan absurdo y al mismo tiempo tan relacionado con lo que sucede en esta película, que solo puede ser explicado por bendito azar. Estoy hablando de The Children's Hour, o más conocida como La Calumnia, aquí en España. Película de William Wyler. No estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de uno de los grandes cineastas de Hollywood, del Hollywood clásico. Estamos hablando del tipo que dirigió La Loba, La Carta, Cumbre Borrascosas, Horizontes de Grandeza, Los Mejores Años de Nuestra Vida, que sigue siendo una de las mejores películas sobre la guerra jamás rodadas, La Heredera, Carrie, la de los 50. ¿Qué más? Por supuesto, todos le vamos a recordar por Ben-Hur. No pasa nada por decir, oh, es el autor de Ben-Hur. Claro que es el director de Ben-Hur. Y también el director de Vacaciones en Roma, que es una magnífica película, aunque a muchos no nos importe demasiado porque es una comedia romántica, pero que descubrió Audrey Hepburn, que es protagonista también de esta película. Y director de Funny Girl, y por supuesto también de una pequeña peliculita que a mí me encanta y que no me canso de repetirlo y recomendarla, que es El Coleccionista. Una película... Muchas películas de asesinos en series tienen sus raíces en El Coleccionista. Véanla si pueden, creo que es muy interesante. Y en La Calumnia, por cierto, edición del British Film Institute, en este caso, le tengo muchísimo cariño al British Film, película de 1961, perdón. Estuvo nominada a los Oscars en los 62, claro. Le tengo muchísimo cariño al British Film Institute, pero no es de las mejores ediciones que han sacado. O sea, se ve con grano. Lo digo por si la buscan y quieren comprarla. Trae subtítulos en inglés, pero tiene mucho grano, y aunque mucho grano no en el sentido de, por ejemplo, como en otras películas, que es por conservar el grano original, sino que tiene suciedad en la lente, rayaduras en los fotogramas. Hay un plano en el que se tira durante 10-20 segundos con un rayajo continuo en el fotograma que es espantoso. No está restaurada, está en alta definición y se ve muy bien casi toda la película, pero sepan que no es un transfer perfecto, ni muchísimo menos, ¿vale? Por si quieren echar un ojo a esta fantástica película, La Calumnia. Ya les digo, película de 1961 dirigida por William Wyler, y película basada en una obra de teatro del año 34 de Lillian Hellman, lo cual ya saben que yo siempre expongo que es un arma de doble filo. Normalmente no es buena idea adaptar una obra de teatro, porque se corre el riesgo muy grave de ser excesivamente teatral. Cuando digo excesivamente teatral, normalmente no es única y exclusivamente estar encerrado entre 4 paredes, o entre 3 y lo que da al público, la cuarta pared, sino estar encerrado
en una narrativa demasiado simplista, demasiado localista y que no exprime a fondo la historia que estás contando, porque estás contándola como si fuera una obra de teatro. Personajes que entran y salen, mucho plano medio, mucho plano general, cosas de ese estilo. Pero es William Wyler. Y en el caso de William Wyler, la forma de adaptar una obra de teatro es decir, dejadme a mí, amigos, que sé lo que estoy haciendo. Y sabe lo que está haciendo. Este buen señor es un puñetero genio narrativo y es una magnífica película para revisarlo y repasarlo. Hay que entender también que es una película de su época. Igual que la obra de teatro es una obra de su época. Y es una película que, vista a día de hoy, sí es verdad que la forma en la que trata ciertos temas, es decir, hemos avanzado un poco. Pero si analizas el trasfondo, tampoco hemos avanzado tanto. La calumnia es una historia sencillita, en principio, y con bastante gancho, con bastante fuerza, sobre una niña un poco puñetera que difunde, que va a un colegio, a una escuela privada femenina, una escuela de estas en una casa y demás, de estas que se montaban en los años 30, sí, evidentemente, que es de la época en la que todo tiene ese aroma, como la obra de teatro. Y esta niña, que es alumna allí, se inventa una mentira terrible, que es que sus dos profesoras, las dos señoritas que llevan la escuela, son lesbianas. Que las ha oído, que alguien ha dicho que lo que hacen es antinatural y que incluso las ha visto besarse. Y las ha visto haciendo ruidos raros y tocándose. Todo esto lo cuentan de una forma bastante sutil en casi toda la película, porque hay un momento en el que explícitamente se dicen que han oído ruidos raros y que les han visto besándose. Pero básicamente es eso, las denuncian por ser lesbianas. Con lo cual las llevan a juicio, porque está prohibido, evidentemente, les quitan a todos los alumnos, les prohíben dar clase, las tienen en el ostracismo. Tiene ese punto de triste mirada a la América profunda de los años 30, pero que, claro, es que este fin de semana nos hemos levantado con la noticia de que un videojuego ha sido muy valorado por la crítica, y no voy a decir el videojuego porque saben perfectamente de qué juego hablo, muy valorado por la crítica, pero los fans, voy a ponerlo muy entre comillas, han hecho un critic bombing, han ido a atacar la película de forma encarnizada en las páginas donde se valoran, por ejemplo en IMDb o en Metacritic, con comentarios, muchos de ellos extremadamente homófobos y sexistas, porque la protagonista es mujer, es una secuela y en el primero era un hombre, pero aquí la protagonista es mujer, y encima se le ha ocurrido la valiente idea de hacerla homosexual, una mujer lesbiana. Dios mío. Con lo cual ataques, y no es decir, es que estás malinterpretando, no, tú lees los mensajes y lo dicen, o sea, te dicen que si es una película, es un juego que está metiéndote las ideas progresistas por la boca, que es un juego que lo único que quiere es una agenda progresista, que donde van con un personaje lesbiano, que la mayoría de jugadores son hombres, heterosexuales. Yo no soy un brujo y mi juego favorito es The Witcher, no necesito sentirme identificado por protagonista, necesito, como con el cine, que la historia sea lo suficientemente buena como para que yo invierta emocionalmente en ella. Para que yo me sienta identificado con lo que está sucediendo a los personajes. Lo bueno de los videojuegos es que además puedo participar en ello. Lo bueno de la calumnia es que es lo suficientemente buena como para que yo emocionalmente participe de ese viaje. Que uno puede pensar que qué mal ha envejecido, pero viendo lo que ha pasado este fin de semana, lo ves y dices, pues a lo mejor no ha envejecido tan mal, a lo mejor deberíamos ver la calumnia todos un poquito más. A lo mejor hace falta repasar la película y revisarla una vez más y decir, a ver, ¿en qué nos estamos equivocando en esta sociedad? El viaje es ese. Y a partir de aquí, por favor, en este momento, spoilers. Spoilers por todas partes porque además el final es muy chocante. Spoilers. Spoilers. Spoilers everywhere. Spoilers. No digan que no se lo he advertido. Spoilers. Por todas partes. El viaje es el de dos mujeres que ven su reputación, su vida destrozada
y el novio de una de ellas, que es el personaje de James Garner. Los protagonistas son Shirley MacLaine y Audrey Hepburn, que son las dos profesoras, las dos amigas desde la infancia que montan esta escuela para señoritas, y el personaje de James Garner, que es un doctor y que es la pareja de Audrey Hepburn, que además planea casarse con ella. Y ese es el viaje. No es una película excesivamente compleja argumentalmente, en el sentido de solamente es eso, una niña se inventa una historia, si tiene un puntito tiene algo que ver con la caza, y además tiene un puntito bastante sádico. Sádico emocionalmente, porque nos muestra algo que muchas veces no queremos ver, y es que un niño, o una niña en este caso, puede ser un completo bastardo. Y esta niña es mala como el demonio. O sea, mala de mala persona, no de, ay, qué traviesa es, qué perversa es, qué trasto. No, es mala. Mala, pero muy, muy, muy mala. Mala hasta el punto de hundir la vida solamente por no ir más a la escuela. De inventarse una fábula tan elaborada y tan bien construida y tan forzada por las circunstancias para hasta el punto de su entramado llega a engañar a una amiga para que no revele para que no solo no revele la verdad, sino que mienta y confiese que ha visto algo que nunca ha visto, porque nunca ha sucedido. Y esa destrucción, esa mirada social, esa mirada terrible sobre el lesbianismo, y ese momento, hay un momento muy perturbador, que es una pena que no explore más la película, es uno de los puntos negativos, que es cuando aparece el camión, esta furgoneta, este track americano con los 4 tipos que empiezan a mirar y a reírse a esto, que es casi que da muchísimo miedo, porque parecen una amenaza a la distancia. No sabes si van a ir a intentar hacerles algo, a intentar pegarlas, o simplemente les da morbo la idea de que haya 2 mujeres solas viviendo y que puedan ser pareja. Es tan triste que no puede uno evitar mirar a la realidad y decir, pues estaba escrita en 1934 la obra, y la película es del 61, pero en ciertos aspectos, repito, deberíamos volver a ver la película y analizar ciertos temas que componen la historia de la calumnia. Lo bueno, una de las cosas más brillantes, es una película rodada en blanco y negro, sí estuvo nominada a Mejor Fotografía en blanco y negro, pero lo bueno, una de las mejores cosas que tiene la película en ese sentido, es que la película es directa con el tema, aunque no usa... es directa con el tema, pero no usa palabras, nunca dice homosexual o cosas por el estilo. Pero es directa con el tema, con el problema. O sea, la película narra, sin ningún género de dudas, lo que sucede cuando 2 personas son acusadas de algo de forma totalmente injusta. Su mayor problema narrativo, en ese sentido, pese a las muchas virtudes, es que se enfoca demasiado en que es una calumnia, en que es mentira, cuando en realidad lo que debería haberse centrado en que fuese verdad, y que fuese poner el dedo en la llaga, no en vaya, están mintiendo sobre ellas, sino vaya, están juzgándolas por ser lesbianas, que no habría ningún problema. ¿Entienden a qué me refiero? La película y la obra de teatro se quedan en la mentira, cuando lo interesante es la verdad. Por eso lo interesante es lo que descubrimos al final de película con el personaje de Shirley MacLaine, que es lesbiana y que está enamorada de su amiga desde la infancia y que siempre ha tenido ese sentimiento y tiene que soltarlo y tiene que decirlo porque va a explotar, porque necesita decirle que la quiere como las niñas dicen que se querían, que la desea, no que la quiere, que la quiere y la desea. Ese es el giro, y ahí estaba gran parte del avance de la película, el que uno de los personajes realmente lo fuese, pero al ser una calumnia, pues le quitas parte de la fuerza de la narrativa que podía tener el hecho de que realmente fueran una pareja que viven y que las han descubierto y que tienen que vivir escondidas, o que han vivido escondidas mucho tiempo y que ahora la sociedad las masacra por quererse. Creo que ahí había gran parte de película también. Había otra película.
evidentemente. Esta va por otro camino, por un camino mucho más, casi a veces con apuntes de thriller, con momentos muy Hitchcock y con momentos muy, muy de gran narrador entre cuatro paredes. El 70-80% de la historia sucede en la casa que es a la vez escuela. Casi todo sucede ahí, casi todo tiene lugar entre esas cuatro paredes que conforman la vivienda y al mismo tiempo lugar de trabajo de Shirley MacLaine y de Audrey Hepburn. Esa es la zona donde todo sucede, pero ya os digo, lo de teatral no solamente tiene que ver con el espacio. La película sale muy poquito y cuando sale casi siempre es a interiores, ¿vale? Casi siempre es, por ejemplo, la oficina del médico, por ejemplo, la casa de la señora rica, de la abuela de Mary, de la niña demonio, por ejemplo, el cementerio al final de la película, o el porche, o incluso la zona donde hacían el picnic y demás al inicio de la película. Pero son pocos elementos y muy pocos de exteriores. Porque la brillantez narrativa no está en que la película esté contada en muchos lugares. La brillantez narrativa está en que en esos pocos lugares es capaz de exprimirlos para que cada vez que los mires los veas de una forma nueva y distinta. Para que esa sola localización tenga 1000 aspectos diferentes por cómo encuadra, por cómo coloca la cámara, por cómo utiliza la profundidad de campo, por cómo fuerza los tiros de cámara para crear tensión en el espectador, para generar una tensión dramática o una tensión de suspense dentro del espectador, cómo agiliza la historia sin embarrarse nunca en ninguna temática demasiado. La película dura 1 hora 48 y nunca se mete a dar vueltas sobre sí misma, siempre va avanzando con un ritmo tranquilo. No es una peli de acción, evidentemente, es una película de personas hablando, pero es una película de gente que siempre va en la misma dirección avanzando, siempre avanza, nunca se para, siempre pasan cosas y siempre está haciendo que la historia siga adelante, un pasito más hasta la meta, sin dudarlo. Y eso lo consigue pues con esa forma tan brillante de entender el espacio y de encuadrar a los personajes. Miren, fíjense en el arranque de la película. Hay un momento maravilloso en el arranque de la película. El arranque de la película son las niñas cantando por un camino y tal, en medio de un bosque, con un río, un lago por ahí, todo muy mono, porque van a un picnic, es súper bucólico, van cantando una canción súper alegre, la música es súper alegre, la fotografía no puede ser más luminosa, hay luz, es blanco y negro, pero se puede ver el verde de la hierba, se puede notar el verde de los árboles, el agua del lago, todo te lo imaginas en color, nada más verlo, todo es cantar y alegría y felicidad, y van de izquierda a derecha. Siguiente plano, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y de repente, sin venir a cuento, la cámara se coloca debajo a la orilla del río en un puente y cambia. Y vemos a las niñas venir de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Y ustedes me dirán, ¿es un salto de eje? Por los pelos no. Para ser un salto de eje tendría que haber girado la cámara en la otra dirección. Al estar siempre desde este tiro de cámara y pasar a este tiro de cámara, no es un salto de eje, pero hay algo extraño en ese plano. O sea, usted nunca va a tener la sensación de que primero venían para acá y luego van para allá. No, siempre va a entender que van en esta dirección hacia usted, pero ahora vienen como desde otro punto. Y es raro. No es un salto de eje por los pelos, pero es muy raro. Transmite una sensación muy inquieta porque lo repite, porque de repente vuelven otra vez. Y vuelven otra vez. Y es como... esta felicidad, este mundo feliz que me estás planteando tiene algo roto. Hay algo que no funciona aquí. Visualmente te está plantando la semilla, sutilmente. El espectador no lo sabe. Pero narrativamente lo que está haciendo es decirte, hay algo que no funciona. Usted no lo sabe, que es el espectador, pero yo les voy a decir que hay algo que no funciona. Y visualmente les estoy plantando una idea incómoda en la cabeza. Algo está mal. En esa foto algo está mal.
poniendo un ejemplo súper burdo, lo más burdo posible. Cuando yo era niño había una serie de libros que te enseñaban a ser espía, ladrón, contaban casos reales, eran libros infantiles, juveniles, contaban casos reales y tal, y ponían ejemplos de cómo detectar falsificaciones, de cómo detectar robos, engaños, timos, cosas de ese estilo, de una forma muy simpática, muy visual, muy gráfica, y tenían momentos dentro de esos libros, a lo mejor veía usted en el libro, veía en el cuadro, y le decían, este cuadro es una falsificación. Hay 5, busquen sus 5 diferencias. Hay 5 cosas que no encajan en este cuadro. Y tú veías el cuadro de primeras, porque no era un 5, era más un buscando a Wally que un 5 diferencias. A lo mejor era un cuadro enorme de una ciudad del Renacimiento, había uno, recuerdo, y estabas viendo y decías, uy, aquí hay 5 cosas que no encajan. Entonces, a ver, ¿qué 5 cosas hay que no encajan? Y había cosas raras, y tú decías, sí, hay cosas. Y de repente te fijabas en que había a lo mejor una bicicleta y te decían, es que la bicicleta no se inventó, es un ejemplo, no me acuerdo en qué año se inventó la bicicleta, por favor, entiéndanlo. Se inventó en el siglo XIX y este cuadro es del XVI, o en el siglo XVII, o en cuando fuese, y este cuadro es del XVI. Hay un desagüe, y el desagüe no se inventó no se empezó a usar en las ciudades hasta 100 años más tarde. Te lo explicaban luego. Pero tú ves la imagen y es verdad que de primeras decías, hay algo que no encaja. The Children's Hour hace lo mismo. La calumnia hace exactamente lo mismo. Wyler lo que hace es meterte en la cabeza desde el primer momento que algo no encaja. Porque además el plano que está tirado desde abajo es sombrío. Es desde la sombra del puente, es muy, muy oscuro y es muy lúgubre. Y la película tiene un tono excesivamente lúgubre, porque así debe ser, porque lo que está narrando es una historia muy puñetera sobre 2 personas que van a ver cómo destrozan su reputación por una mentira. Y la película toma un bando muy claro, desde el principio, y te dice, no solamente están mintiendo, es que las están acusando de algo que es una chorrada, ¿qué más da? ¿A usted qué más le importa? ¿Quién le importa que esta mujer? ¿Cuál es el problema? El problema es que no se moja no entra del todo a decir, pues sí, y se van a casar y van a ser felices. Que podría hacerlo, pero de nuevo es otra película. Pero la película entra directamente a decir, lo que hay mal en esta película no es que estén enamoradas, o que puedan estar enamoradas. Lo que hay mal en esta película son los niños. Esa niña está mal. Es mala persona. Es una niña malcriada, egoísta, violenta. Hay un momento en el que casi le rompe el brazo a una compañera. Violenta, mentirosa, dañina. Lo tiene todo. Una perita en dulce, la niña. Por cierto, la niña, la actriz, no me acuerdo el nombre, que era su primera película, Karen Balkin, está magnífica. Magnífica. Solamente veo un poco forzado cuando llora, porque se nota que le han tenido que echar lágrimas de mentira. Pero hay un par de momentos en los que parece que Audrey Hepburn también, y eso no funciona del todo bien. Chirría un poquito. Pero la niña, que está magnífica, es lo que está mal. Y lo que está mal, y así te lo hace saber la película, es que Shirley MacLaine tenga que esconderse. Eso está mal. Que ella tenga que esconder quién es realmente, que tenga que mentir al mundo, que no pueda decirle a su pareja de trabajo, estoy enamorada de ti, aunque, como le dicen, cuando se lo revela por fin, le dice, estoy enamorada de ti, te deseo, quiero estar contigo, te quiero, como dicen ellas que te quiero. Yo siento eso, lo llevo sintiendo desde que te conozco, no puedo evitarlo. Y la otra dice, no tenías que habérmelo dicho. Y dice, sí, tenía que sacar, no me importa la respuesta, tenía que sacármelo del pecho. No podía ocultarlo más. No importa lo que tú me digas. No importa que me aceptes o no me aceptes en este momento. Pero sí importa. Que es una de las cosas que además le criticaron de cuando en cuando, tanto a la obra como a la película, con el sentimiento de culpa. Pero hay que entender la época. Por eso digo, es una película de su época y una obra de teatro de su época. Hay que entender lo que trata. Esto es como cuando veíamos La Noche del Cazador y decíamos, fíjense que está hablando de la época de la depresión. Aquí lo mismo. Esta es una obra de su época, es una obra de los años 30, que habla de un problema mucho más grave en los años 30 que en los años 60. Por eso en los años 30 solo pudo hacerse obra de teatro, y en los 60 por fin Hollywood, a través de la Metro-Goldwyn-Mayer, decidió hacerlo película, por fin.
¿Por qué? Porque no era una película que se atreviesen a hacer. Hay que entenderlo. Cada uno es heredero de su tiempo y hay que entender que en su tiempo, igual que hoy en día no se podría hacer lo que el viento se llevó, y en 1939 sí, esta película no podría hacerse en 1934, pero en 1962 sí. Y el final tiene mucho que ver no con nuestra mentalidad moderna, ni siquiera con la mentalidad de los 60, sino con la mentalidad de los personajes de la época. La protagonista siente una carga de culpa enorme y siente que va a ser incapaz de volver a mirar a su compañera, siente que está sucia, que está rota, que está dañada, que no es como debería ser. Se siente, la palabra que más utiliza la película, se siente antinatural, se siente no mal, no es que se sienta, siente que lo que ella desea no es bien, no es bueno, que su amor no es bueno, que nunca va a poder volver a mirar a su compañera y amiga y a la persona a la que ama de la misma manera, ahora que ha salido del armario. Siente que nunca va a poder volver a ser una mujer sin que la juzguen. Y por eso, en el último momento, se suicida. De nuevo, con ese plano maravilloso de cómo mantiene la tensión Wyler, fíjense a la vuelta, cuando el personaje de la tía del personaje Shirley MacLaine sale al porche y le dice, y la otra ha salido a pasear, y le grita a Audrey Hepburn, ¿has visto? Y dice, no, dice, es que no responde. Y estaba fumando un cigarro, creo, está en la calle, y de repente se queda pensando, y dice, ojo, cuidado, que estaba muy jodida, que estaba muy rota, que encima yo he sido incapaz de apoyarla o de entenderla o de quererla. Ojo, cuidado. Y entonces vuelve corriendo. Y fijaros cuando vuelve corriendo cómo Wyler cambia el plano continuamente de la forma más brusca, pero al mismo tiempo más sutil posible. De repente es un plano corto de ella, de la cara de Hepburn. De repente es un plano medio. De repente casi es un plano general. No llega a un plano general, pero es un plano medio largo. Y vuelve a cortarlo. Y vuelve a ampliarlo. Y vuelve a cortarlo. La vemos dar dos pasos en un plano y de repente se amplía. Y se acorta. Y se amplía. Y eso te causa una tensión visualmente en la que tú dices, ostras, 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 algo está pasando. Y de repente llega a la casa y la puerta de la habitación de ella está cerrada. Y coge uno de esos candelabros enormes que tenía y empieza a tirarla para derrumbar el pestillo. Y el pestillo no cede. Y ella golpea mientras grita. Y antes de que la puerta se rompa, antes de que el pestillo ceda por fin y ella pueda entrar, nosotros ya sabemos lo que ha pasado. Porque vemos la sombra en el suelo de una cuerda colgada de un tabique. No necesitamos ver más, ya sabemos lo que ha pasado ahí. Y cuando abre la puerta y se echa a llorar, y por favor, ese es el momento en el que digo, parece que le han puesto lágrimas falsas a Audrey Hepburn. No es un llanto natural, tiene todo esto chorreando, no hay lágrimas, son como gotas aquí debajo de los ojos, queda muy mal. Lo siguiente que vemos es, de nuevo, dentro de la habitación, el rostro de ella llorando y diciendo no, y la silla volcada, donde ella se ha subido para ahorcarse, para suicidarse. Y el final ya es en el cementerio. En el cementerio donde vemos a James Garner al fondo, James Garner que ha cometido el mayor de los pecados, que es no creer a su pareja, no creer a Audrey Hepburn cuando le dijo nunca ha pasado, y preguntarlo. Y preguntarlo no, sino lo has preguntado porque lo crees, porque crees que se han acostado juntas, porque no crees a tu novia. Pues no crees a tu novia, que es la devoción pura desde el principio de la película, como te trata y demás. Pero claro, tú tienes esa duda de que ella no quiere abandonar su trabajo, no quiere abandonar su puesto porque adora ser profesora, porque adora trabajar con su amiga, vivir con su amiga, porque lo adora. Y el personaje no es capaz de entender eso. Pero le vemos desde lejos, en una especie de despedida entre ellos dos, y ella se marcha. Y se marcha poco a poco con una sonrisa. Una sonrisa no una sonrisa de oreja a oreja, sino una leve sonrisa que marca que el personaje ha aprendido una gran lección y ha aprendido una gran lección de amor ha aprendido a ser más libre, a quererse a sí misma,
y a ser más libre. Y a no dejarse nunca llevar por la opinión de los demás. No van a volver a juzgarla porque le va a dar igual quien la juzgue. Ni siquiera el parguelas con la que ha tenido que cortar, que es James Garner, que no está bien. Es el punto débil del triángulo protagonista. No está mal, pero no está al nivel de ellas dos. Sobre todo de Shirley MacLaine, que en algún momento habría que... Siempre nos hablan de millones de actrices maravillosas y muchas veces se nos olvida alguien como MacLaine. O sea, Audrey Hepburn, la elegancia, el saber estar, qué papeles, qué mujer, qué maravilla. Desayuno con diamantes. Y yo honestamente prefiero irme a la dulce a Desayuno con diamantes todos los días de la semana. Aunque me gusta mucho Desayuno con diamantes, pero prefiero irme a la dulce. Pero muchísimo. Y me parece mucho más atractivo el personaje de Shirley MacLaine. Y me parece que en el apartamento es portento. Y MacLaine aquí se echa el peso de la película porque toda la película tú sabes que algo raro. Es lo de los dos planos de las niñas. Tú sabes que algo raro pasa con ese personaje. Ese personaje está maldito según ella misma, que es la mayor de las maldiciones. Verte tú como algo dañado. Una cosa es que te vean los demás como algo dañado y tú puedas opinar o no opinar o participar de esa opinión o mandar al carajo al mundo. Y otra cosa es que tú mismo te veas como algo roto. Y la charla que tienen ellas dos al final es de decir, yo soy un personaje roto. Y ella está increíble. Increíble. De hecho, tiene varios momentos, por ejemplo, cuando le echa en cara a la tía Marta, le echa en cara Marta, el personaje de Shirley MacLaine, le echa en cara a la tía, a su tía, lo que ha hecho y que ella comenzó eso y no ha estado en el juicio para defenderlas y que es un personaje egoísta y malvado incluso. Cuando le echa en cara eso, primero la explosión de ira no es muy contenida, hasta el I hate you. Y luego le dice, y cuando le dice lo de tienes un tren a las 8, no quiero verte más. Es muy contenida, podía verse, y tiene varios momentos de explosión, sí es verdad, pero enseguida se retrae, cuando le dice lo de que te quiere, explota, pero enseguida vuelve a ese tono casi más sutil de carga sobre los hombros que lleva. Y Hepburn está magnífica solamente con su presencia, pero Garner está muy bien cuando está en plan bromista, porque te lo imaginas que es Maverick, y estás diciendo, claro, tío, es que eres Maverick. Entonces cuando llega, y en un momento que hoy en día no se podría hacer, pero que es muy de la época, que es cuando la niña empieza a patalear, a rabiar, a hacer, y él llega y le pega un azote en el culo brutal para que se calle, antes de irse. Pues la niña ha fingido que ha tenido un ataque y todo. Exagerado. Y él le pega un azote antes de irse. Y tiene ese momento cómico en el que ella sale corriendo detrás de él y él va hacia la puerta diciendo, ayuda, ayuda, socorro. Y ya la niña sube por las escaleras y él dice, bueno, por fin me puedo ir. Ahí está muy... Pero fijaos en la escena, que está magníficamente rodada, por cierto, y ahora os explico por qué, en la que le despiden del hospital. Como está del lado de su novia y de su amiga, y no va a dejar a su novia, él pierde su trabajo, le despiden. Y incluso le insinúan, le dicen, bueno, si usted cortase los hilos con esta gente, y él mira como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Pero aún así, no está mal, o sea, está bien, pero no está al nivel de brillantez de los personajes femeninos. Pero fijaos en un dato imprescindible de esa escena. El médico que le despide, el director del hospital, nunca se le ve la cara. Se levanta, siempre está de espaldas, es un plano secuencia. Se levanta, la cámara les sigue hacia la puerta, siempre está de espaldas. ¿Por qué? Porque es la gente anónima que está castigando a toda esta gente porque, ¿cómo se le ocurre estar relacionado con dos lesbianas? Fijaos la mentalidad y fijaos lo poquito que hemos avanzado. Que Trump hace nada quería aprobar una ley para que fuese legal despedir a gente por su orientación sexual. ¿Qué clase de mundo estamos viviendo? Pues un mundo que en 1962 ya nos estaban diciendo, estamos atrasados. Y es de una obra de teatro del 34. Pues es que esa es la clave.
Ese es y vean ese plano maravilloso en el que nunca le van a ver la cara, solo se ve el pelo blanco. Desde atrás, mientras le acompaña a la puerta y el otro se vuelve indignado y tal. Ese plano secuencia es de enseñarse en las escuelas de cine. Como dentro de la casa. Fijaos cómo fuerza continuamente la planificación. Fijaos cómo cuando la niña oye la discusión, la noche de autos, detrás de la puerta, cómo fuerza el plano para que parezca que la niña está mucho más cerca de lo que está. Y fijaos cuando la abuela de la niña, de Mary, viene y confiesa, por fin se descubre toda la verdad, y confiesa, está apoyada, y Audrey Hepburn está en el quicio de la puerta, y está en la misma situación. Es un espejo de lo que hemos visto al principio de la película. La nieta cambiada por la madre, por la abuela, perdón, y Audrey Hepburn igual en el quicio de una puerta, pero mucho más cerca. ¿Veis a lo que me refiero? Es una imagen especular. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pero invertido. Es un espejo invertido. ¿Por qué? Porque lo que la niña inventó, la abuela intenta arreglarlo. La abuela, que es el único personaje medianamente decente, el único personaje que sale admitiendo su error, diciendo: yo pago todas las costas del juicio, la indemnización que me pidáis, que daos todo el dinero que pueda daros, esto será, el juicio se revocará la sentencia judicial, va a haber en los periódicos mañana una retractación de nuestra opinión, todo, va a ser arreglado todo tiene que ser arreglado, porque nos hemos equivocado, porque os hemos juzgado mal. Y Audrey Hepburn la manda a paseo, por un motivo muy importante, narrativamente dentro de la historia, porque su amiga es lesbiana. Y ella misma se está dando cuenta de decir, perdona, no había nada malo, no puedes comprarnos, porque no era nada malo que hubiéramos sido lesbianas. No había nada malo en ello. Lo malo sois vosotros. Y por mucho que tú vengas ahora a pedir perdón y a pedir disculpas, estás pidiendo perdón y disculpas por lo que crees que está bien, que es que, os hemos juzgado mal, pero no. Estás juzgando todavía a mi amiga. Y si descubres que mi amiga es lesbiana, volveremos al mismo problema. Volveremos al punto de partida. Y todo eso lo hace con ese encuadre de juzgar, forzando la perspectiva, causando tensión dramática en el espectador visualmente, como el momento de carrera, como al inicio cuando os he dicho, o como en esos cambios de perspectiva tan particulares que te dejan diciendo: aquí hay algo raro narrativamente. Claro que hay algo raro. Toda la película es lúgubre, tenebrosa emocionalmente y narrativamente. Y tiene que serlo así para causar esa incomodidad y para que el final nos golpee con un puñetazo en la boca del estómago y veamos como una persona inocente ha muerto porque el resto del mundo va a juzgarla. Y la ha juzgado. Y ella se considera no digna de vivir en este mundo por ser quien es. Que es trágico y terrible. Y de eso va la película. Primero de que el mal puede anidar en cualquier lado y traer cualquier forma. Y segundo, es muy terrible y muy trágico que la gente tenga que esconder quién es realmente. El otro día lo comentábamos en el directo, hablábamos de cómo lo enfocaban y cómo la sensibilidad de determinados directores y directoras también, por supuestísimo, reflejaban el tema de la homosexualidad, cómo Clive Barker era totalmente distinto, por ejemplo, a Bryan Singer, con personajes de rollo casi X-Men, Bryan Singer con sus X-Men y Clive Barker con su Hellraiser, pero por supuesto con razas de noche. Y lo enfocando de una forma distinta, de mi segunda piel, la nueva carne, el tema también del SIDA, muy presente en los 80 para Barker. Todo eso son formas distintas, pero evidentemente es una percepción de tener que vivir escondido y de ser juzgado por ser quien eres, que es de lo que nos está hablando La Calumnia. Y fijaos que estamos hablando de películas también de los 80 y de los 2000. Y millones de directores más. O sea, estamos hablando de gente que... Moonlight. Estamos hablando de Moonlight, que la ganadora del Oscar hace 3 días, como el que dice. Estamos hablando de todo eso. La Calumnia las precede a todas ellas. Para mí es una película de 4 estrellas. Y ya les he dicho, mi problema es que no entra a fondo en un tema en el que podía entrar a fondo y que James Garner cojea con respecto a los personajes femeninos. Otro detalle narrativo, y voy a ir terminando ya. Fijaos cuando se cuentan secretos. Cuando se cuenta el secreto. Lo sucedido. No se oye. No se dice. Es pecado decirlo.
Cuando la niña se lo cuenta a la abuela, se lo susurra al oído. Pero es más, cuando la abuela le dice qué tal, el chofer, fijaos en el plano del chofer, de nuevo forzando la perspectiva, y no oye nada de lo que están diciendo en el asiento de atrás. Y cuando John para el coche, baja la ventanilla y todo, baja la ventanilla que les separa, porque él no ha oído nada. Cuando ellas dos descubren la verdad, de qué las están acusando realmente, lo hizo uno de los padres fuera de la casa. Están dentro de la casa. Fijaos la importancia de los quicios de las puertas y de los marcos, de cómo enmarcan personajes. Ellas salen detrás de su padre, Audrey Hepburn sale detrás del padre y sale para preguntarle, y la otra va detrás, y lo vemos desde dentro de la casa en la calle, en el poquito más adelante del porche, en el caminito que llega a la casa. Están hablando y tal. No oímos lo que se dice. Les está diciendo, os están acusando de que sois amantes. Que es lo que dice en un momento de no, sois amantes. Nunca dice lesbianas, si no recuerdo mal, dice amantes. Sois amantes. Y le está diciendo eso y no lo oímos hasta que la niña lo dice en el interrogatorio. Y de nuevo, cuando le interroga a James Garner, que es uno de esos momentos en los que James Garner no está todo lo bien que podría estar, piensen en ese papel si hubiera sido posible a Montgomery Clift, si hubiera sido posible, o a un joven Paul Newman, o sí, es que veo a un actor de ese estilo y digo, uff, o un joven James Stewart, un joven Cary Grant, quizá incluso un Jack Lemmon. Jack Lemmon, ¿se lo imagina en ese papel? Hubiera sido magnífico. Y Garner, que es muy bueno, pero está en aquella época, en aquel momento, está un poco como pez fuera del agua, está casi en poses de televisión. La televisión era muy distinta a la que como es ahora. Y no está tan bien como ellas dos, pero en ese momento en el que está interrogando, fijaos, por favor, lo primero, lo importante que es el marco que separa las escaleras donde sube a la habitación de la niña y demás, del salón donde suceden varias cosas, en la casa de la niña y de la abuela, de Mary y de su abuela. Fijaos lo importante que es eso, esa región entera y ese marco. Y fijaos de nuevo lo que os decía de forzar la perspectiva y de la profundidad de campo, como la niña, ellas dos detrás de la niña y Garner aquí adelante del todo, interrogándola. ¿Cómo juega con ese cuadro? En un formato que creo que es 1.66. No es 1.85, pero no es 4 tercios, no es letterbox. Es 1.66. ¿Cómo juega con el encuadre para causar tensión de la opresión que la niña, como si estuvieran acosando a la niña, pero si ella es la acosadora principal y acusadora principal, pues fijaos en cómo lo encuadra y en cómo lo hace, para que visualmente nos dé esa sensación de opresión hacia un personaje que parece desvalido, pero nosotros sabemos que no es así. Nos causa el choque y la controversia mental de decir, están acosando a esa niña, pero aunque yo sepa que esa niña es el mal absoluto, pues eso es lo que hacía William Wyler, y eso es lo que lo convierte en uno de los más grandes directores que hemos tenido el gusto de ver películas. De verdad, repasaos toda su filmografía, porque es uno de esos directores que tiene tranquilamente 8 o 10 obras maestras sin despeinarse. Te pones a hurgar y dices 8 o 10 obras maestras caen, fijo. Incluso en películas y films que no son nuestros favoritos, o géneros que no son nuestros favoritos, tiene auténticos, como Vacaciones en Roma, tiene auténticos películas. O Funny Girl no es una película, pero es un maravilloso musical. Pues eso era William Wyler, y ahí está. Además está en la última película que él produjo, si no me equivoco. Poco más que añadir. Ha sido un auténtico que dirigió y produjo, o sea, luego dirigió más, pero esta es la última que dirigió y produjo. Ha sido un auténtico placer, como siempre, estar aquí, contaros todo lo que se me ha ocurrido en torno a esta película, según la estaba viendo hace nada. Acabo de terminar de verla hace un par de minutos. Quería tener las ideas frescas. Y ha sido un auténtico placer. Espero que Elisa disfrute de la crítica y disfrute de la película. Repito, 4 estrellas para mí. Creo que le fallan esos aspectos que he comentado. Y algún momento en el que es demasiado teatral, en el que no es capaz de superar esas 4 paredes, por ejemplo, con las charlas de las niñas o con las clases.
Pero es una muy buena película que sigue manteniéndose hoy en día vigente. Por desgracia, me gustaría decir, es que huele a naftalina, es que esto ya es cosa del pasado, pero no es así. Es una muy buena película, una película que deberíais revisar, que no es de la más conocida de todos los que participan en ella, pero que creo que deberíais revisar, que creo que os puede interesar bastante, que visualmente es una maravilla. Por eso muchas veces la gente no me entiende cuando digo que muchas películas de las que alabamos y tal, porque tienen un muy buen guión y tal, pero que luego narrativamente son telefilms. Y le pasa a más de una, a más de dos. Pasaba a Moonlight. Moonlight era muy telefilm. Green Book es muy telefilm por momentos, visualmente. Visualmente, tenéis que entender eso. Y esta es todo lo contrario. Podía ser lo más telefilm del mundo, lo más plano, pero tiene a William Wyler detrás. Y William Wyler detrás es decir, cuidado niños, voy a enseñaros cómo se hace esto. Y es una auténtica lección de cine. Es una película que podéis poner en una clase de cine y con ella vais a aprender montaje, fotografía, narrativa, planificación, producción, por lo contenido que es todo, dirección de actores, todo. Es una escuela de cine completa. Es un curso intensivo de cómo se hace cine y cómo rodar cine, con espacios reducidos, con inventiva visual, con una narrativa impecable en casi todo momento, y una de esas películas que merece la pena volver a ver. Yo os digo, 4 estrellas para mí, una pequeña joya a rescatar, y poco más que deciros. Darle las gracias de nuevo a Lisa, darle al like, suscribiros, contadnos lo que queráis, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.